Hola, mi nombre es Alejandro Alonso. Lo que van a ver a continuación es una entrevista realizada a mi abuelo. De hecho, es una de las razones principales por la cual no mencioné mi nombre como tal. Y sí, fue un error de mi parte, dado el parentesco, pero la mayor parte de preguntas, por no decir todas, tienen que ver con el ámbito profesional de su vida y algunas sí directamente tienen que ver con el ámbito personal, pero referido a lo que él realizó en su trabajo, dado que tiene bastante trayectoria en distintos ámbitos y en distintos temas, y me centré en dos de los principales que él mismo consideró, porque también existían temas delicados de los cuales no podía mencionar o preferimos no mencionar por determinadas sensibilidades con respecto a este mismo tema. Así que los dejo con la entrevista a continuación. Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a entrevistar al ingeniero agrónomo Manuel Víctor Alonso acerca de su experiencia laboral dentro de la rama de la agronomía. Le voy a dar unos momentos para que él pueda presentarse. Bueno, tal como lo dijo mi interlocutor, mi nombre es Manuel Víctor Alonso y de profesión ingeniero agrónomo, graduándonos hace bastante tiempo, pues nos graduamos en 1980 en la calidad de ingeniero agrónomo fitotecnista y allá por el año 1988 nos volvimos a graduar de ingeniería agronómica zootecnista. Básicamente esa es la capacitación principal en cuanto a estudios formales recibidos. Por otro lado, me imagino que en el transcurso de las preguntas van a ir surgiendo un poco lo referente a mi experiencia como tal en el área de agricultura y ganadería. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral a lo largo de este tiempo, considerando tanto el área de la agronomía como de la zootecnia? Pues básicamente nos iniciamos en el mismo año que nos graduamos, 6 meses después, en el Ministerio de Agricultura, en unas oficinas llamadas, dedicadas al control de enfermedades exóticas y a la vez control de las que ya se encuentran en el país. Básicamente las oficinas obedecen al nombre de Defensa Agropecuaria dentro del Ministerio de Agricultura. Ese fue mi primer trabajo. 3 años después cambiamos y nos trasladamos al Ministerio del Interior y allí ya nuestra labor era básicamente conservación de alimentos donados por los organismos internacionales y estábamos laborando precisamente en logística alimentaria a, básicamente de hasta como el 2001 quizás. No, miento, hasta como el 95, 97. Luego entonces, por esa época hicimos un giro, diría yo, bastante, siempre orientado a la conservación de alimentos, y fuimos contratados por AID a través de Ronco Consulting Corporation, ya como un asesor en el área de conservación de alimentos para la Agencia Internacional por el Desarrollo, para el desarrollo AID. Y de ahí sucesivamente pasamos por Tecnoserve en un programa de reinserción laboral para los desmovilizados del frente. Trabajamos para la Fundación Teletón en un programa de rehabilitación para discapacitados de la guerra y pues hemos andado por ahí trabajando. Trabajamos también en el programa del PNUD donde
Cabe mencionar que nosotros, estando en el Ministerio del Interior, formulamos el proyecto para mejorar la condición logística de lo que se refiere a ayuda alimentaria y ponerla en red en aquel instante. El área de ganadería específicamente tal vez no hemos laborado de manera directa, más ha sido en el área de fitotecnia donde nos hemos desempeñado un poco más. Así, Han el preámbulo. existido, han existido ciertas controversias con respecto al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y creo que una de las más recientes fue la de la plaga de langostas que estuvo en el área de San Vicente. Y existió una discusión sobre si las langostas eran o no nativas de la región de la región de San Vicente como tal. ¿Existe alguna o sabe algo sobre esto precisamente? Casualmente, en mi primer trabajo, nuestro objetivo principal era precisamente detener esas enfermedades o plagas que nos afectan al interior del país. Y la cuestión de específicamente de la langosta, si estamos hablando que yo trabajé en el año de 1980 a 1983 en defensa agropecuaria, ese ya era un problema endémico del país, pues generalmente habían migraciones, si se quiere, de la zona centroamericana de Honduras, Nicaragua hacia El Salvador a través del Golfo, y nuestro trabajo era detener en los límites fronterizos, en el Golfo precisamente, esos avances de dicha langosta, básicamente la Schistocerca paranensis y variedad difformis. Si mal no recuerdo, nosotros nos desplazábamos como jefe, diría yo, regional, eh, encargado de la zona oriental en aquel momento. Nos desplazábamos hacia las islas del Golfo, valga decir, en la isla del Zacatillo, donde generábamos prospecciones para medir el nivel de población de dicho insecto en la zona, y dependiendo de las cantidades encontradas básicamente de manera longitudinal en 100 metros, determinábamos si o no hacíamos tratamientos químicos. Por lo tanto, no es tan cierto que eso sea una plaga oriunda de El Salvador. No es tan cierto eso. Lo que sí me extraña es que hayan avanzado tanto y se hayan proliferado tanto en el periodo en que tú me estás mencionando, porque sí, cabe decir que nosotros en aquella época lo manteníamos a raya dicha plaga. Uno de los temas que más nostalgia causa en El Salvador es sobre el Instituto de la Reforma Agraria, el IRA. ¿Tenía algo que ver su trabajo con respecto al almacenamiento de granos básicos que el IRA hacía o no? Eh, el IRA en sí, y no de transformación agraria, el IRA en sí, no, yo no tuve ninguna injerencia realmente o no teníamos injerencia, pues mi labor cuando trabajé directamente con el Ministerio del Interior en la conservación de alimentos que venían del exterior, se circunscribía precisamente a ello. A ello. Sí recuerdo a este Instituto Regulador de Abastecimiento, CIRA, como una institución que en su momento pretendía generar un mejor mercado para los pequeños y medianos agricultores y también volver más accesible la canasta básica en aquel momento al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Fue decayendo a lo mejor pues, por la problemática interna
de cambios de gobierno, me imagino, pero sí yo no tenía nada que ver de manera directa en el IRA. Es decir, que el trabajo del Ministerio del Interior en ese momento con el área de agricultura estaba concentrado más en las zonas interiores del país que propiamente con el Instituto de Alimentos como tal. Sí, básicamente la función de en aquel momento de Dideco, la dirección encargada de absorber o de recibir los alimentos donados, ya sea por AID, por el Programa Mundial de Alimentos, u otros organismos como ayudas italianas. Alimentos llegaban de todas partes del mundo. Este, eh, la función en sí era mantener esa ayuda alimentaria en buen estado, recibirla en las condiciones en que se recibían, y dicho sea de paso, había que hacer un sondeo de calidad previo que antes de mi llegada al Ministerio del Interior no estaba contemplado. Y sí tuvimos algunas controversias con los organismos internacionales en aquel momento, porque casualmente muchos embarques venían en proceso de descomposición, y eso obedecía generalmente a que dichos alimentos eran cargados en épocas frías en los países de origen y pasaban por el trópico, y había una condensación del agua al interior de las bodegas, y lo que era grano pues sufría descomposición o daño por microorganismos generalmente fungosos, ¿verdad? Y tuvimos ciertos problemas también con las ayudas alimentarias enlatadas, ya que por ser donaciones generalmente eran, diría yo, lo que sobraba de ciertos stock de procesamiento de alimentos, y generalmente no cumplían tanto con normas de calidad, pues las junturas de las latas venían con desperfectos, y era proclive que hubiese contaminación bacteriana generalmente en estos enlatados al vacío. Pero sí fue un trabajo muy interesante. Nosotros, o mi persona, tenía a su cargo darle mantenimiento a 40,000 toneladas aproximadamente de alimentos que llegaban al país, como consecuencia de los diferentes proyectos que surgían para ayudarle a muchas comunidades a nivel del Salvador. Pues el país estaba en un conflicto armado, y en muchas zonas del país la agricultura había decaído bastante por ese conflicto que básicamente llevó a destruir mucha agricultura en el país, y posteriormente ha venido costando resurgir por problemas sociales, económicos de los diferentes gobiernos. Pero mi actividad en sí era darle mantenimiento a esos alimentos, y había un equipo que se encargaba de la distribución hacia los diferentes comunidades del país, y proyectos que estaban coordinados, muchos proyectos a través de las alcaldías municipales, y las alcaldías hacían lo respectiva logística alimentaria entre el Ministerio del Interior y dichos lugares. Pero en sí esa era mi función. El conflicto armado que en ese momento estaba afectando bastante al país no fue una de las dificultades para poder repartir ese alimento. Por supuesto que sí hubo dificultades bastante serias, pues habían zonas conflictivas donde era difícil el acceso a dichos lugares, y dificultaba realmente la entrega inmediata y adecuada. Pero precisamente lo que se pretendía era tratar de abastecer a las comunidades
diríamos, marginales y en, y en peligro. Y para ello surgió también en aquel momento la Comisión Nacional de Desplazados, CONADES, que también se encargaba precisamente de distribuir en esas zonas más afectadas por el conflicto. Por supuesto que nació y en algún momento nosotros le dábamos asesoría al organismo para mantener dichos alimentos en buen estado, y fue una pasantía por el ministerio bastante interesante porque cuando yo arribo al Ministerio del Interior estaba llegando la mayor cantidad de alimentos jamás recibida por dicha institución, que era Dideco, y pues me encargaron hacer un estudio de capacidad, y en base a eso tuvimos que reacondicionar ciertas zonas, edificios o galeras para poder almacenar adecuadamente dichos alimentos. Pues nosotros como Ministerio del Interior solo teníamos capacidad para 10,000 toneladas de alimento en la zona de Zapotitán. Pues sí nos tocó bastante ardua labor, y eso quizás me sirvió de experiencia, o de más que experiencia, me sirvió de visoría para para estos mismos organismos, y es así como la Agencia Internacional para el Desarrollo se fija en mi trabajo y decide contratarme por un periodo de quizás de unos 2 o 3 años como asesor en conservación de alimentos ya para la institución. Y en ese momento tuvimos algunas, diría yo, experiencias un poco eh, agradables profesionalmente hablando. Pues me tocó, por ejemplo, en el momento de la guerra, ir a hacer una supervisión a, a Chalatenango, al destacamento militar del Paraíso, cerca del Hospital Regional de Chalate, recuerdo. Y había una duda por parte de AID de si era o no comestible, si unas 2 o 3 toneladas de maíz, pues consideraban que estaban contaminadas por veneno para las ratas. Y sí, mi sorpresa fue grande. Realmente el encargado había hecho un tratamiento inadecuado totalmente para controlar las ratas, y tuve que decirle al encargado, un militar con rango de capitán, creo, que eso había que destruirlo inmediatamente, y él, tanto molesto, me dijo que por qué, que él había aprendido de esa forma a controlar las ratas. Era interesante porque había regado el matarratas en polvo tendido por tendido de los saquitos de maíz, que eran sacos de polipropileno, lo cual era factible que pasara el polvo por los sacos hacia los granos, y fue una controversia bastante fuerte. Y así sucesivamente nos fuimos dando cuenta de detalles técnicos por los que se pasaba en aquel momento, y se adolecía de la inexperiencia necesaria en el manejo de dichos alimentos. Pasamos a hacer supervisiones ya como técnico en conservación de alimentos y asesor de AID, a las instalaciones de salud, de educación, y pues por ahí hicimos algún tiempo de capacitación con la OPS para mejorar esa condición de insuficiencia, diría yo, en algunos aspectos técnicos por parte de gente que manejaba alimentos que nosotros nosotros entregamos a través de un proceso administrativo, tanto a salud como a educación y al mismo agricultura, ¿verdad? Eh, Tuvimos algunas experiencias al respecto. Recuerdo que también mencionó que había trabajado
con la Fundación Teletón. ¿Cómo fue esa experiencia como tal? Sí, bueno, o sea, realmente una experiencia que al recordar en este instante que tú me preguntas, debo decirte que la encargada de ese proyecto de rehabilitación e inserción laboral de discapacitados de la guerra es un proyecto que fue financiado por el Fondo de Rehabilitación Internacional. Entonces, bueno, alguien con quien habíamos trabajado en el Ministerio del Interior y tuvimos muy buena relación, llegó a manejar ese proyecto y ella consideró prudente y necesaria mi presencia en ese proyecto que básicamente no tenía nada que ver con mi profesión y por lo cual yo eh, le decía en su momento que no era posible que yo le aceptara dicho trabajo. Sin embargo, pues a insistencia de esta amiga, Marta Rosales de López, pues sí, nos fuimos a trabajar en ese programa y tuvimos que acelerar el proceso de adaptación y aprendizaje del lenguaje básico en ese momento para poder desarrollar el programa. Y sí, fue muy bonita experiencia. Tenía a mi cargo pues psicólogos, de fisioterapistas, médicos, un grupo muy trabajadores sociales. Y nuestra labor allí era básicamente reclutar discapacitados de la guerra, hacerles un proceso evaluativo y luego de todo ese proceso evaluativo y de formación buscarles la reinserción dentro de la empresa privada, el gobierno mismo, ya que pues sí hay leyes que amparan a los discapacitados y en aquel momento, por ejemplo, decían que por cada tantos trabajadores había que haber 50 o, o 25 y nosotros andábamos viendo eso dependiendo de la cantidad de trabajadores en las empresas o el gobierno y, y logramos reinsertar a muchas personas, aparte de que ya a algunas solo se les daba capacitación administrativa. ¿Podría decirse que fue algo previo al ISRI o el ISRI ya existía en ese momento? El ISRI ya existía. La verdad es que el ISRI ya existía y así también otras instituciones encargadas de hacer ese trabajo. Lo que llegaba a hacer el Fondo Mundial y era a tratar de ayudar a paliar el problema de reinserción laboral a través de la Fundación Teletón, que dicho sea de paso, su trabajo es recaudar fondos y montar proyectos en lo relativo a la capacitación de los discapacitados. Por supuesto que ahí se hacían prótesis, se hacía la parte social esta de campo y se le cobraba muy poco a las personas en el caso de las prótesis para que pudieran tener acceso a dichas prótesis y pudieran pues de alguna manera tener mayor facilidad de reinserción laboral. Pasamos a hacer nosotros la otra parte como Fondo Internacional de Rehabilitación, porque no bastaba pues acondicionar al ser humano con las prótesis necesarias y diría la formación psicológica y todos los aspectos relacionados con el discapacitado, sino se le buscaba el proceso final de toda esta formación, que era reinsertarlo de verdad a la vida laboral. Y en sí
esa era la fundación más, ese era el trabajo más fundamental de nosotros. Va a abrir la brecha entre la empresa privada y el gobierno para que pues le dieran la oportunidad a muchos discapacitados, no necesariamente de la guerra en la Fundación Teletón, porque como tú has de saber, hay muchos discapacitados eh, por diversas razones, ¿verdad? Eh, pero eso es en sí el trabajo. Y existían todas esas instituciones. Habían otras incluso que eran organismos formados por grupos ya exclusivos. Por ejemplo, estaba el organismo creado por el ala militar y el organismo creado por los desmovilizados del frente. Había una serie de instituciones que englobaban a todo lo que era relativo a los discapacitados. Ha sido muy gratificante conversar con usted, conocer su experiencia y sobre todo tener un panorama sobre algunos aspectos de la realidad nacional que no siempre se mencionan, pero que es interesante conocer. ¿Algunas palabras con las cuales quisiera despedirse? Pues, sí, quizás lo más interesante es que hemos hablado un poco de mi experiencia laboral y sí no hablamos mucho sobre otros aspectos relativos a la problemática nacional del agro. Tal vez en otras oportunidades, pues actualmente nuestro país se está volviendo un desierto, por ejemplo, y eso tiene que ver con el descontrol manejo de los recursos naturales, tala indiscriminada, de bosques, la misma expansión poblacional en cuanto a notificaciones y otras cosas al respecto. Pero gracias por haberme incluido en tu trabajo relativo a tu formación académica de maestro y esperemos en otra próxima hablar un poco más específico de algunos detalles como esos.